Vamos a explicar por qué es importante la perforación diamantina en un proyecto minero y cuál es la importancia de tener un CORCHAC apropiadamente documentado para poder sustentar el futuro inventario de recursos y reservas que la mina pueda tener. Entonces, acá tenemos una operación minera o una mina. Acá tenemos una mina. Y en esa mina el cuerpo mineralizado puede estar distribuido de distinta manera, de distinta forma. Podría ser de cuerpo mineralizado, podrían ser vetas, podrían ser diseminados. Entonces puede ser de distinta forma. Lamentablemente no existe una especie de radiografía que nos permita mirar cómo es el cuerpo mineralizado inmediatamente sin hacer una intervención. Es por ello que el geólogo lo que necesita es determinar a partir de ciertos indicios, ciertas exploraciones previas, dónde están los afloramientos, si es que existen, y además de los exploramientos, dónde están las condiciones del tipo de litología que permiten generar indicios de que hay un cuerpo mineralizado, de que estamos frente a un cuerpo mineralizado. Luego de eso, y de una campaña de exploración, entonces se procede a definir la perforación diamantina. Y la perforación diamantina sirve para poder entender cómo es este depósito por dentro. Para eso hay que hacer pues, un conjunto de plataformas que permitan hacer las perforaciones. Entonces se hacen varias perforaciones que permitan, digamos, sacar un testigo, y ese testigo va a ser documentado en superficie. Si viéramos esto en superficie, veríamos un plano más o menos así, donde en función al yacimiento y a cómo debería ser el cuerpo, el geólogo establece cuáles son los puntos y las orientaciones en donde se va a hacer las perforaciones diamantinas. Se le dice diamantina porque la cabeza es de una broca diamantada, y existen varios tipos de perforaciones diamantinas por el tipo de diámetro que tienen estas perforaciones. Las más conocidas, PQ, HQ, NQ, BQ y AQ. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Básicamente los diámetros. Hay unos diámetros del testigo, y hay unos diámetros externos o exteriores del core que se va a tocar, ¿no? En el caso del PQ estamos hablando de 84 milímetros, todos estos son milímetros, 84 milímetros de testigo con un diámetro exterior que se puede ir hasta los 122 milímetros. En el caso de HQ tenemos casi 63,5 milímetros y se puede ir hasta 96 milímetros en la abertura. En el caso del NQ tenemos 47,6 y tenemos 75,7 milímetros. En el caso de la perforación en BQ, 36,4 y 60 milímetros en la salida. Y en el caso del AQ, 27 y 48 milímetros en la salida. ¿De qué depende qué testigo es el que yo quiero tener y qué diámetro exterior es el que tengo que utilizar? Pues depende de lo que indique el geólogo, de la muestra, el tipo de roca, qué es exactamente lo que necesita saber en perforación diamantina. Lo cierto es que cuando estos taladros, que cada uno de estos es un taladro, estos taladros perforan el cuerpo mineralizado, se van extrayendo y van saliendo los testigos. Esos testigos son almacenados en unas cajitas portatestigos. Esas cajitas portatestigos tienen acá tienen los testigos. Entonces acá están los tubos de testigo. Los tubos del testigo que van desde el metro 0, el medio metro, el 1 metro, el 1 metro 5 al 1,5 metros, 2 metros, y así se va documentando todo el taladro. Entonces hay taladros que pueden ir de a 200 metros de profundidad en el corte, hay taladros que pueden ir 1500 metros, hay taladros que pueden ir solamente 150 metros. En suma, la campaña de perforación puede ser una campaña de 25.000 metros
de perforación diamantina o una campaña de 10.000 metros de perforación diamantina, pero eso no significa que haya un taladro de 25.000 metros, eso significa que la suma de todos los metrajes de los taladros originan una campaña de ese tamaño, de 25.000 metros, como ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es definir cuántos metros de perforación diamantina finalmente me permiten hacerme una idea de este depósito. Y los testigos, es decir, los testigos que se recuperan con su localización, tienen que ser almacenados en estas cajitas, y estas cajitas van a un edificio, y en este edificio se ordenan de tal manera que puedan ser posteriormente logueadas por los geólogos. Y para hacer el logueo, el geólogo tiene que cortar el testigo, tiene que hacer un corte, entonces se usan herramientas de corte para cortar el testigo, tiene que muchas veces pasarlo por un core scan para poder mirar las litologías que se encuentran. Las litologías. No solamente hace un corte de este tipo, hace un corte también transversal, porque por ley en el Perú, por lo menos, la mitad del testigo es del Estado peruano. La mitad del testigo es del Estado peruano. Entonces, se hace un corte, más o menos así, acá está el testigo, y se hace un corte transversal. La mitad del testigo es del Estado peruano, la otra mitad se utiliza para hacer las pruebas que permitan determinar cuáles son las litologías, cuáles son las leyes, las litologías, los fracturamientos, los tipos de roca, etcétera, etcétera, que tengan una información completa que pueda ir después al modelo de bloques. Porque esto se va a reconfigurar en la computadora para que la computadora pueda establecer dónde está exactamente el cuerpo mineralizado en esta geografía y después, posteriormente, cuáles son los bloques de isoleyes que existan para determinar un block model de este cuerpo mineralizado. Entonces, el objetivo final va a ser establecer un block model, un modelo de bloques que permita darnos cuenta de cómo es que funciona. Para eso se hace la perforación diamantina. A este gran cuarto donde se almacenan los testigos se le llama el Korchak. Y el Korchak es algo muy valioso porque recuerden que las minas valen por la información que tienen. Acá está el Korchak. El Korchak es algo muy valioso porque las minas valen por la información que tienen y este Korchak va a ser sujeto de auditoría y de contraste. Así los reportes de geología pueden ser contrastados por cualquier tercera parte que quiera mirarlos, yendo directamente al Korchak, identificando y pudiendo leer lo que realmente dijeron los logueos. Entonces el Korchak se vuelve muy importante y por lo tanto sustenta la base de todo el inventario de recursos y reservas. Una mina sin Korchak no tiene valor, una mina sin información no tiene valor, una mina que no puede sustentar en campo con estos almacenes de testigos y con esta información debidamente documentada no tiene valor. Entonces esta información es valiosísima y no es tan sencilla de obtener, porque para hacer las exploraciones hay que pedir permisos, hay que hacer estudios ambientales previos que permitan ver cómo se van a disponer los lodos de perforación, cómo se va a hacer el cierre de las plataformas de perforación diamantinas, todo un plan de trabajo, un control de calidad en cada una de las etapas con la compañía contratista y finalmente los costos no son pequeños. Hoy día, en el 2020, ya el metro de perforación diamantina está sobre los 135, 140 dólares el metro. Hace 10 años estábamos hablando de 90 dólares el metro de perforación diamantina, 95 dólares. Hoy día ya estamos en órdenes de 140 y a medida que los costos incrementan, pues estos metros son cada vez más caros, pero es la única forma de determinar finalmente cuál es el valor de lo que está acá, porque como vuelvo a repetir, no existe una forma donde tomemos una radiografía y sale pues la mineralización, así no funciona. En minería hay que hacer las perforaciones y esas perforaciones son las que determinan el valor de la mina. Este es el insumo principal para irnos después a un reporte calificado como pueden ser los futuros NI 43101 de esta operación. 101. Entonces este depósito
nos va a dar después el inventario de recursos y reservas que finalmente sustente toda la operación de la mina, y por lo tanto es una actividad que requiere de la participación de los geólogos y especialistas en geología para poder llevar esto de la manera transparente, para llevarlo al mercado con el debido sustento en el CORSAC y con el debido respaldo en el CORSAC y el sustento en el proceso de perforación diamantina que permite documentar el depósito mineralizado en el cual estamos tratando de hacer investigación. Esa es la manera como funciona en el mercado la perforación diamantina. Existen compañías especializadas en esto que tienen las máquinas con la debida potencia y que permiten hacer estas perforaciones para poder completar las exploraciones y que tienen la debida experiencia tanto a nivel de personal como a nivel de técnicos en la maquinaria para poderlo extraer, como también existe un cuerpo de geólogos profesionales que son capaces de poner todo el conocimiento en la descripción, en los logueos, en la interpretación de la data que permita establecer un CORSAC apropiado, documentado de la manera apropiada, que sirva como respaldo o fuente de información de los recursos y las reservas que la mina puede ofrecerle al mercado. Esa es la manera como funciona.